Dice la jueza que Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, exministros del gobierno Petro, hacen parte de una empresa criminal que no está desmantelada completamente y que por eso tienen que irse a la cárcel, ni siquiera a prisión domiciliaria, a la cárcel. Son los dos primeros ministros de esta administración que terminan en prisión por corrupción. Pero para que la justicia sea equitativa, los que compran en la cárcel, pero los que se dejaron comprar también deberían ir a la cárcel. Muchos de ellos presuntamente. Muchos de ellos son candidatos en la actual contienda electoral del Congreso. Vamos a ver si la justicia avanza hasta allá. Del presidente, que él no tiene un detector de energías. ¿Cómo se llama el que se lavó las manos en la Biblia? ¿Poncio Pilatos? Gracias. Así es. Bueno, sí, y además si usted se da cuenta, bueno, por lo menos se refiere más a Ricardo Bonilla que a Luis Fernando Velasco, ni siquiera lo menciona en esa primera reacción que se conoce del presidente, pero es que, bueno, los argumentos de la magistrada son realmente contundentes, dice muchísimas cosas, que esta era una decisión urgente, necesaria, además dice que las pruebas de la Fiscalía han sido tan sólidas que esto ha permitido pasar de la probabilidad a una seria hipótesis. Creo que eso es absolutamente diciente de lo que podría venir aquí, porque a este caso todavía le falta mucho. Pero sí hay que recordar que llegamos a este punto en el que hoy son privados de la libertad dos exministros por cuenta de los testimonios de Alejandra Benavides, de Olmedo López, de Sneider Pinilla, que la magistrada dijo también que le parecía que habían sido unos testimonios totalmente consistentes. Y por cuenta de que tenemos dos prófugos de la justicia imputados por este caso, pues la justicia considera que esto tiene que ser con medida de aseguramiento intramural, porque se esperaba domiciliaria. La verdad es que sí fue una sorpresa que fuera intramural. Yo pero pensé bueno, que iba a ser domiciliaria. pero es consistente también con el tema de que pues, se han fugado los demás. Sí, acuérdese que allá está Carlos Ramón parrandeando César Manrique, en Nicaragua. nadie tiene ni idea de dónde está. ¿De quién? César Manrique. Y César Manrique, nadie sabe dónde está. Ese sí se lo tragó literalmente la tierra, no sabemos en dónde está. Dos prófugos, pues estos dos los meterán a la cárcel. Pero Mauricio, los que se dejaron comprar, los que presuntamente se dejaron comprar, o sea, para que la justicia realmente uno diga, creo en la justicia, también tienen que ir a los que presuntamente se dejaron comprar. Porque algunos son candidatos. Y si hay más personajes que hayan dado la orden. Eso también es otra de las preguntas que queda por ahí. Esa es la... ¿Quién dio la orden? Paula, ¿quién le da la orden a dos ministros? Esa es la pregunta que tiene que resolver la justicia. ¿Quién está por encima de los dos ministros? Esa es la pregunta que tiene que resolver. Usted sabe quién es, yo también, pero no que no puedo decirlo. Pero él no. Él dice que no. El presidente Gustavo Petro los soltó por completo. Ustedes han visto la declaración que dio, han visto el mensaje de Twitter que va en el mismo sentido, básicamente. Defiende, digamos, la trayectoria del ministro Bonilla, pero aquí dice, bueno, si yo tuviera detector de energías, aquí llegan y después resultan enredados con la ambición, etcétera, etcétera. El presidente Petro los soltó, definitivamente. Hay que recordar que el exministro Ricardo Bonilla viene acompañando al presidente Petro desde hace mucho tiempo, desde que estaban en la alcaldía, fue su secretario de Hacienda en la alcaldía de Bogotá, es decir, no es un aparecido en el entorno del presidente Petro, pues sorprende que el presidente Petro se desentienda tan fácilmente de qué es lo que sucede allí. Pero recordemos, porque estamos en 18 de diciembre, y en 18 de diciembre uno como que se le nublan ciertos aspectos de la percepción de la realidad, esto es medida cautelar. Es decir, esto es preventivo, es decir, no es una sentencia definitiva. Sigue avanzando el proceso, sino que los que han sido imputados, pues siguen el juicio detrás de las rejas. Circunstancia que se da en tres casos. Cuando hay riesgo para la sociedad, lo ha dicho la jueza, ustedes la oyeron, en la medida en que la empresa criminal sigue viva, pues entonces hay riesgo para la sociedad. Ese es el motivo fundamental. Pero el segundo lo mencionó Paula, el del riesgo de que se vuelen. Pues si se han volado dos y van a bailar a Nicaragua y están bailando en Nicaragua, pues la jueza creo que tiene un criterio razonable de decir, yo aquí más bien me curo en salud. El tercero es que interfieran con la justicia, que creo que no es el caso en esta situación. Un punto clave en todo esto es la persistencia de la empresa criminal. ¿Por qué? Porque el presidente Petro no solamente los ha soltado, como decía Paula, a Luis Fernando Velasco prácticamente ni lo menciona, a Ricardo Bonilla menciona su trayectoria académica, etcétera, etcétera, pero pues lo suelta definitivamente desde el punto de vista político, sino que el presidente Petro recuerda cosas que han sucedido en el pasado cuando dice, yo impedí el tráfico de influencias. Él seguramente hace referencia a cuando era parlamentario y tuvo un debate muy álgido para el entonces ministro de Hacienda,
en ese momento Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, por la interferencia de recursos con los parlamentarios, etcétera. Agrega en su tuit, en su mensaje de X, el presidente: yo he desactivado, este gobierno ha desactivado los recursos, los cupos parlamentarios en el presupuesto. Segunda, que dice: yo soy puro y no como los demás. Y tercero, dice: este gobierno acabó con los cupos de los congresistas en el presupuesto. Ajá. Y la jueza dice que la empresa criminal sigue existiendo. Entonces, ¿qué? ¿Este es el presidente y el gobierno de la pureza absoluta, pulcritud que dice el presidente Petro en su mensaje? ¿O es el gobierno en el que se dio todo lo que se dio, con prófugos, con gente ahora tras las rejas y con una empresa criminal que sigue funcionando con el mismo propósito de estar sobornando congresistas? Pues bueno, creo yo que aparte de saber, como dice Paula, quién dio la orden, o si no se dio la orden desde arriba, por lo menos cuando se acabe este juicio, vamos a saber si es cierto lo que dice el presidente, que este gobierno es absolutamente impoluto y que acabó con todas las prácticas. Y que él no tiene la maquinita para detectar las energías, hágame el favor. Sí. Que él no tiene la maquinita para detectar energías. Pero mire, pone un primer presidente hace unos, ¿cuántos minutos? Como 8 minutos. Largo, pero cierra con este párrafo que dice: yo sé personalmente de la pulcritud de Bonilla y sé qué le sucedió y cuánta presión aguantó para intentar pagar la deuda que nos dejó Duque. Nuevamente, ahora es culpa de Duque. Es culpa de Duque, pero además nuevamente intenta como defender a su manera a Ricardo Bonilla, pero no habla de Velasco. Trata de justificar lo que entonces tuvo que comprar congresistas para pagar, o sea, que se sacrificó, palabras más, palabras menos. Algo así. Pero porque recordemos sencillamente, no porque el presidente tenga la razón en lo que dice, no estoy evaluando lo que dice el presidente, sino que recordemos que la presunta compra de congresistas era para autorizar un mayor cupo de endeudamiento del gobierno, dadas la situación financiera del gobierno. Por eso es que el presidente Petro mete la deuda que dejó el gobierno anterior. Y viene la siguiente parte de este juicio, y los congresistas que se dejaron comprar, y sobre ellos, ¿qué? ¿Cómo va ese juicio? ¿Cómo va ese proceso? Pues mañana les vamos a preparar un informe sobre eso, porque esto tiene dos caras.